Bueno, y aquí está la edición del Comercio de ese día 31 de agosto, amigos queridos, los que acaban de sintonizarnos, un abrazo grande. Así es, buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana, siempre gracias por su amable sintonía, por permitirnos desayunar con ustedes, también ser parte de ese momento especial en familia, muchos, ¿no? Que bueno, los que pueden hacerlo en familia, si no están solos rápidamente. Un cafecito que está calientito. Que eso es importante. El comercio ha llegado también a nuestro sitio de trabajo, edición impresa del comercio y títulos importantes que dicen: haganos expectantes por ayuda de Ecuador. La ONU exige a talibanes dejar salir a quienes quieran irse. Brigadas de Guaranda van a las comunas para vacunar, fortalecer la fuerza pública y el combate a narcos. Retos de Guillermo Lazo. Cueva ofrece crear comisión para evaluar y pagar deudas de el IES. Y Ponciano recuperó un espacio público con arte, eso en la ciudad de Quito. Títulos importantes que tiene y en el comercio que está en circulación. Arrancamos con las noticias. Avanza el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el presunto incumplimiento de funciones. Asambleístas investigan sus actos. Durante el segundo día de comparecencias en el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, se cuestionó sobre los procedimientos del 15 y 16 de mayo, luego de que Carrión se viera envuelto en actos violentos en una reunión con el exministro de Salud, Mauro Falconi. El jefe de la policía de la zona 9 indicó que tras los hechos recibió un mensaje del exministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en el que dice que no van a poner denuncia, que agradece la presencia de policía, pero que los policías no se van a retirar mientras yo no dé la orden. Entonces le indiqué que esa orden yo no puedo dar, los policías tienen que cumplir con el procedimiento. Martínez enfatizó que no tiene una relación de amistad con Falconi y que en una llamada que se realizó se lo intentó hacer creer que se trataba de un asalto. Cuando la policía confirmó que no era el caso y que incluso existía una presunta agresión sexual contra la pareja de Falconi, se dispuso lo siguiente. Ante esto, yo le di una disposición muy clara, que continúe de acuerdo al procedimiento de ley, indistintamente de las personas, de quienes se tratara, quienes estuvieran allá. Pero a los asambleístas interpelantes les quedan algunas dudas. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue detenido horas después. Por eso le quiero reiterar en esta pregunta, si se cumplió el debido proceso. En ningún momento me informaron que el señor Freddy Carrión tenía algún tipo de detención. El pasado 15 y 16 de mayo, Carrión se movilizó en el vehículo de la Defensoría del Pueblo. Por parte del despacho de la Defensoría del Pueblo, no tuvimos una agenda oficial y al hacer un fin de semana nos habilitan solo un vehículo institucional, en este caso para traslado del señor defensor del pueblo. La investigación avanza, pero una de las mayores inquietudes que aún no tiene respuesta es sobre el origen de $47,000 que se hallaron en el departamento de Mauro Falconi. Informó Valeria Navarro. Inició una investigación en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. El proceso está en el Comité de Ética. La legisladora ha sido señalada por presuntamente gestionar cargos públicos a cambio de coimas. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional abocó a conocimiento las denuncias presentadas en contra de la segunda vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez, a quien se la investiga por presuntamente gestionar cargos públicos a cambio de dinero. Enmarcado en la ley, a cumplir hoy la planificación, los tiempos y espacios, aproximadamente este mes de septiembre tendremos la respuesta. Pero mientras se investiga a Bella Jiménez, suenan otros casos de presuntos actos de corrupción por gestión de cargos públicos que involucran al asambleísta Elías Hachero y al asesor del legislador Darwin Pereira. Sin embargo, sobre ellos no se puede indagar mientras no exista una denuncia. Si no hay una denuncia con el debido sustento probatorio, con el trámite apoyado por más del 10% de los asambleístas, si no hay pues la aprobación en el CAL, el Comité de Ética no puede actuar de oficio. Todas estas presuntas irregularidades se han revelado de audios y chats, por lo que el asambleísta Ricardo Vanegas solicitó a la Fiscalía que investigue si los teléfonos de los 137 legisladores se encuentran intervenidos o no. Yo no estoy diciendo que eso está pasando, estoy pidiendo que se investigue si es que existe o no la intercepción de celulares
no por parte solo del Estado, sino de particulares, porque entonces eso sería muy grave. Lo que nosotros hemos recibido son copias de los chats que entiendo los propios perjudicados nos han hecho llegar a la Comisión de Fiscalización. Informó Valeria Navarro. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, criticó la queja calificada por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Villavicencio cuestionó que Bella Jiménez, quien está siendo investigada por presunta gestión de cargos, haya votado en dicha sesión. Desconozco lo actuado por el Consejo de Administración Legislativa y hago uso y ejercicio del derecho a la resistencia en la Constitución de la República. Yo no asistiré ante mis verdugos. Sí, yo jamás me voy a someter a quienes cobran sobornos y gestionan cargos públicos, violando la ley y la Constitución y el Código de Ética. Júzgueme en ausencia, yo me declaro rebelde. Impugno todo lo actuado por el CAL. La Vicepresidencia de la República, el Servicio de Contratación Pública, la Unidad de Análisis Financiero, entre otras entidades, forman parte del Subsistema Nacional de Control, que mediante la firma de compromisos se disponen a enfrentar la corrupción. Le contamos. Sin rodeos, directo se presentó el vicepresidente Alfredo Borrero para declararle la guerra a la corrupción en las compras públicas. No podemos permitir que las viejas prácticas del pasado regresen al presente. Ese fue el mensaje para más de 3.600 entidades contratantes, 300.000 personas naturales y jurídicas que tienen RUC y que potencialmente son proveedoras del Estado, mal que se pretende enfrentar a través del Subsistema Nacional de Control, del Sistema de Contratación Pública, que involucra entre otras entidades a la Procuraduría, Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y varias superintendencias. Que primero nos organicemos entre estas instituciones y trabajemos de manera tal que podamos lograr la tan ansiada interoperabilidad entre las bases de datos de todas estas instituciones. Trabajo que se desarrollará con base a 3 ejes: transparencia y lucha contra la corrupción, pluralidad con calidad y ciudadanización en compras públicas. Y no importa que se develen los nombres y se denuncien las cosas. En este contexto, el segundo mandatario acotó que tras 19 años se logró que el edificio donde funciona la Vicepresidencia de la República conste en el registro de la propiedad. Esa es otra forma de corrupción, cuando la corrupción implica no hacer nada. En los próximos días se efectuará el lanzamiento de la plataforma de contratación abierta a Ecuador, informó Héctor Romero. Y el ministro de Finanzas, Simón Cueva, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, en donde se analiza la proforma del presupuesto general del Estado. Cueva indicó que existe un incremento de 519 millones de dólares al presupuesto de salud y educación. El colectivo SOS 200 millas solicitan al presidente Guillermo Lasso el veto total del proyecto de reformas al Código Civil en materia de regulación marítima. Según sus representantes, podría haber afectaciones a las Islas Galápagos y se pretendería reducir el mar territorial. Le contamos. El proyecto de reformas al Código Civil en materia de regulación marítima que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 5 de agosto, en concordancia con la Convención de los Derechos del Mar CONVEMAR, preocupa al colectivo SOS 200 millas. Según su representante, reduce el mar territorial y pone en riesgo a las Islas Galápagos. ¿Cuál pretende reducir nuestro mar territorial de 200 a 12 millas? Esto significa una mutilación territorial de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar, la pérdida de nuestra soberanía sobre las aguas. Este lunes realizaron un plantón en la Plaza Grande, centro de Quito, con el fin de hacer una solicitud al presidente Guillermo Lasso. Ha dirigido una carta al presidente de la República solicitándole el veto total a la reforma del Código Civil propuesta por la Asamblea Nacional. Ecuador se adherió a la CONVEMAR en el 2012, un marco jurídico que regula las actividades humanas en el mar y los océanos, descartando una pérdida de soberanía marítima. Sin embargo, el colectivo sostiene que hay normas específicas en la CONVEMAR
que deben servir de alerta. Que la Conmemar pone serios riesgos sobre los derechos ecuatorianos sobre el archipiélago de Galápagos, puesto que la Conmemar no reconoce estados a la vez continentales y archipelágicos. Simón Zavala, miembro del colectivo, también desaprueba esta reforma al Código Civil por una aparente inseguridad marítima frente a flotas internacionales. La seguridad de nuestro país está en un grave peligro y más que nada la seguridad de las Islas Galápagos, porque si a 12 millas nos ponen barcos y se llevan las Islas Galápagos. La Asamblea Nacional respaldó estas reformas al Código Civil, donde se evidenció que el Ecuador no perdería territorio marítimo ni derechos soberanos sobre los recursos naturales. Informó Priscila Cadena. Hoy el presidente Guillermo Lasso cumple sus primeros 100 días de gobierno. Analistas concuerdan que al mandatario le ha faltado plasmar varias promesas de campaña y tomar decisiones importantes, por ejemplo, en lo económico. Sin embargo, aseguran que acciones concretas como la vacunación dejan muy bien posicionado al gobierno en sus primeros meses de gestión. Dentro del análisis de los primeros 100 días de gobierno, dicen los expertos, Lasso experimenta situaciones atípicas producto de la pandemia. Una de esas es que tiene por delante una población que se nutre de la percepción. En la percepción pasan otras cosas, ¿no es cierto? De acuerdo a cifras de Sedatos, en abril, digamos, el pesimismo era gigantesco, 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas. Hoy finalmente en agosto la cifra cambia absolutamente y 6 de cada 10 ecuatorianos se sienten optimistas. Esto en buena medida, indican, puede ser fruto de la excelente campaña en torno a la vacunación, que incluso le ha brindado credibilidad al gobierno. Parece ser que el gobierno de Guillermo Lasso enfocó sus primeros 100 días en ganar legitimidad y fortalecer la que ya le había permitido acceder al poder. Para ello, todos los esfuerzos principalmente se han concentrado en un programa de vacunación que parece resultar en la promesa de campaña de llegar a 9 millones de personas durante este periodo de tiempo. Pero a la par de alimentar la percepción con el cumplimiento de la inmunización, señalan existe un país que en otras aristas como la económica no se ha gestionado. Finalmente, con unas cifras escalofriantes, 6.3% de desempleo, más de 56,000 ecuatorianos entre enero y mayo salieron del país y no regresaron, 9,000 niños huérfanos a causa del COVID y, digamos, en esos 100 días aún no ha sucedido, ¿no es cierto?, el encuentro de esos dos Ecuadores finalmente. Es decir, aún van por distintas sendas finalmente el Ecuador de la percepción y el Ecuador real, y ahí la gran pregunta es cuándo se encuentren qué finalmente. De ahí que se esperaría que aprovechando el capital político generado por la eficiencia ejecutada por la vacunación, el gobierno avance hacia otras prioridades que ha dejado de lado durante los primeros 100 días de gobierno. Los temas económicos, los temas laborales, los temas de seguridad, consciente por supuesto de que toman algunos meses o incluso años en verse alguna mejora o algún cambio. Partiendo de eso, dicen que se esperaría que a partir del día 101 el enfoque del gobierno vaya hacia buscar soluciones sobre aquellos problemas que aquejan al Ecuador y que necesitan acciones, por decirlo menos, urgentes. Informó Javier Rosero. Ecuador analiza la posibilidad de un tratado de libre comercio con el gobierno chino. Las buenas relaciones bilaterales han dado pie para que el presidente Guillermo Lasso pueda dialogar con Xi Jinping y avanzar en planes a corto y mediano plazo. Veamos. El presidente Guillermo Lasso conversó de varios temas de interés bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. El diálogo se efectuó el domingo pasado vía telefónica. Uno de los puntos abordados fue la intención de una próxima firma de un tratado de libre comercio. En términos generales hay que estar absolutamente claro que para un país abrirse al comercio mundial siempre es bueno. O sea, lo bueno es más que lo malo. Pero es de esa relación con China que los analistas creen que el país debe tener cierto cuidado y planificar bien los alcances de un TLC, que según el gobierno nacional permitiría estimular y diversificar la relación comercial y por ende generar más empleo y desarrollo. En el Tratado de la China hay que cuidarse más por una razón muy sencilla. Los Estados Unidos es más bien complementario al Ecuador, es decir, las principales cosas que ellos producen son diferentes de las principales cosas que nosotros producimos. Con la China, en cambio, hay cosas que son diferentes, pero hay una serie de sectores, yo llamaría, entre intermedios y bajos, en los cuales
nosotros al venir las importaciones chinas tenemos que ser cuidadosos. Entonces vamos a aprovechar, ellos van a vender acá, pero creo que es una negociación con la China más delicada que con los Estados Unidos. Los diálogos con el gobierno de Xi Jinping también se enfocan en la posibilidad de analizar nuevos formatos de cooperación económica para el mejoramiento de las condiciones de financiamiento de China al Ecuador. Yo creo que tal vez el mensaje más que de encontrar algo muy creativo es de decir, ojo, lo que hicimos no fue muy bueno, ¿no? Tal vez sea una forma educada de decir, lo que hicimos en los últimos 15 años no fue tan bueno, ¿no? Durante la conversación con su homólogo chino se conoce que el mandatario Guillermo Lasso trasladó su gratitud por las gestiones directas efectuadas para el suministro de vacunas, lo que ha contribuido de manera determinante para continuar avanzando hacia el objetivo previsto de inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Informó Javier Rosero. Más adelante, amigos televidentes, el tráfico ilícito de personas cada vez aumenta a través de las redes sociales. Las ofertas que se presentan son múltiples. Al regresar les contaremos detalles de estas y otras noticias. Y lo que le vamos a contar, las ofertas de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas cada vez aumenta a través de las redes sociales. Conocimos las supuestas garantías que ofrecen los coyoteros a cientos de ecuatorianos quienes salen del país a través de, lamentablemente, pasos clandestinos. Preste atención. Empezamos la travesía, una maleta llena de sueños y la esperanza de un mejor futuro. Así, miles de ecuatorianos emprenden su rumbo hacia nuevas tierras, en la mayoría de los casos a Estados Unidos. Los contactos y ofertas no faltan. Buscamos en el internet en donde abundan este tipo de supuestos servicios y un coyotero internacional nos dio todas las facilidades. Fue a través de una red social que iniciamos la conversación. Primero debíamos identificar nuestra nacionalidad y abonar $1,000 para iniciar el trámite. Si eres de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, deberás pagar $1,000 para tramitar la bajada en el aeropuerto. Seguimos la conversación preguntando fechas de salida y detalles del viaje. El cruce cuesta $5,500 y el cruce sería por río y caminata, solo 40 minutos en lo que rodeamos los puntos de chequeo de patrullas fronterizas. De ahí pasaría un auto para recogernos y llevarnos a San Antonio en Texas, Estados Unidos. Nos aseguraba que no pagaríamos más de $6,500. Teníamos dudas, por lo que pedimos pruebas. Enseguida llegó este video de aproximadamente 5 personas cruzando el río en un bote bastante precario. Le insistimos en más detalles o riesgos de deportaciones. Por eso, se llega a la orilla y te indicamos a dónde caminar y escondernos mientras esperamos a que esté libre el paso. Nosotros monitoreamos con drones el área. Nos llegó otro video. Se podía ver a 4 hombres bajando de una camioneta, apresurados, con mucho calor. Mientras tanto, el coyotero que nos aseguraba no hay de qué preocuparse, nos confirmaba también que en tan solo 3 días llegaríamos al otro lado. William Murillo, experto en migraciones, nos explica cómo operan estas bandas ilegales. Ofrecen el punto de entrega. Dicen, sí, yo te llevo hasta el punto de entrega de migración. Entonces tú vas, yo te dejo en el puente y cruzas el puente para que te entregues a migración. Y claro, como vas con menores y le dicen, tú estás con menor, te van a quedar, te van a dejar, te van a dar tu permiso de trabajo y luego vas a tener que presentarte en la corte. Muchas de las veces los coyoteros saben hasta todos los procedimientos internos. Y eso hace o provoca que las personas confíen en esta clase de personajes que, como digo, al final del día lo que ellos miran es signos de dólares en las personas. Pero ¿cuál es el precio de estas decisiones? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Informó Caterine Aguirre. Y los casos trágicos de migrantes, amigos, quienes mueren en el intento de llegar a Estados Unidos son lamentablemente cada vez más frecuentes. En la siguiente entrega vamos a contarles la historia de Julieta Ortiz, esposa de un migrante de quien no volvió a tener noticias desde el pasado 15 de febrero.
Y la Embajada de México en Ecuador extendió hasta este martes la entrega de turnos para tramitar una visa para aquellas personas que tienen previsto su viaje hasta el 30 de septiembre. La decisión se debe a la gran demanda de personas que buscan el permiso para viajar. Así lucieron los exteriores de la Embajada de México en Quito. Muchos de los que esperaban por conseguir un turno aguardaban desde la noche anterior en el sitio. En su mayoría eran grupos de familias que querían ir de vacaciones con sus hijos. Las filas alcanzaron al menos 5 cuadras. Sí presentamos la queja de que estábamos mucha gente desde 6 de la mañana haciendo cola. No hay ninguna información, la verdad que la gente está como la pelotita, no sabe. Yo llegué aquí preguntando, estoy aquí. Situación que logró que los representantes de la embajada extiendan por un día más la entrega de turnos. El horario de atención será el mismo, de 9 a 9:30 de la mañana. Solamente se está atendiendo a las personas que viajaban del 4 de septiembre al 30 de septiembre. Lo que queremos también es que demuestren que compraron este viaje antes del 20 de agosto. Sin embargo, la decisión es clara. El tener el ticket aéreo no garantiza la entrega de las visas. Hay requisitos indispensables que se deben cumplir. Las personas mayores de 65 años prácticamente no les pedimos ningún requisito. Las personas que son mayores de 18 años y menores de 25 que pueden demostrar que están estudiando, entonces pueden utilizar la solvencia económica del padre o de la madre. ¿Pero qué pasará con aquellas personas que desean tramitar una visa luego del 31 de agosto? Según las autoridades, la página web estará habilitada para tramitarlas a partir del 1 de octubre. El 1 de septiembre se estarán abriendo las citas para el mes de octubre. Es con todo un mes de anticipación. Es importante enfatizar que la solicitud de visas de turismo hacia México es una medida temporal que se tiene prevista concluye el 4 de marzo del 2022. Pero la decisión podría prolongarse. Reportes de Kipor establecen que en enero del 2021 viajaron a través de vuelos directos 3.600 personas hacia México, pero para julio la cifra ascendió a cerca de 11.000 personas. Sí sabemos que hay también cantidades importantes de personas que viajan rumbo a México a través de conexiones en Panamá, en San Salvador, en Bogotá, etcétera. Esto pese a que los precios de los pasajes hacia México habrían incrementado en los últimos meses. En tanto, la embajada aspira a tramitar alrededor de 100 visas por día, informó Sofía Vintimilla. El municipio de Guayaquil y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones realizaron un operativo conjunto con varias recicladoras. El objetivo es constatar que no se comercialice cobre obtenido de cables telefónicos de CNT que habrían sido robados en distintos puntos de la urbe. Estos 13 metros de cable telefónico pertenecientes a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones fueron encontrados en una recicladora que funcionaba dentro de esta vivienda en la cooperativa Jacobo Bucaram de la isla Trinitaria sur de Guayaquil. 16 metros más estaban en el sitio, pero ya pelados y quemados. Uno nomás compra, uno lo que hace es pegarle el imán y mandarlo ahí nomás. Y a veces lo traen mezclado con los otros cables y uno no se da cuenta. Estos recicladores a veces no los entienden aún, a veces uno no quiere cogerle, pero ellos exigen, o a veces le sacan cuchillo, dice que cualquier rato van a amanecer tieso. Lo que hacen ellos es cortar el cable subidas o en pozos, lo llevan a un lote vacío y lo queman para que queden solamente los hilos de cobre y lo vienen a la recicladora y lo venden. Este hallazgo fue gracias a un operativo realizado por el municipio de Guayaquil y personal de CNT para combatir la comercialización de este producto que, al ser robado por los denominados chamberos, perjudica a miles de usuarios. El caso más reciente fue el pasado 20 de agosto en el suroeste de la ciudad. Por ello, 4.957 abonados se quedaron sin servicio. En el siguiente mes se le van a reajustar por el tiempo que han estado sin tono. Eso es lo que está haciendo la CNT para compensar a los clientes. Esto es un inmueble que no cumple con ninguna medida de seguridad para su funcionamiento, ya que puede ocasionarse un incendio aquí. El hurto de este material está tipificado como robo de bienes públicos y tiene una sanción de 3 hasta 6 años de cárcel, mientras que la multa para recicladoras que compren estos cables va de 1 a 5 salarios básicos, es decir, de $400 hasta $2.000. Ante la situación, personal técnico de CNT debe acudir al sitio de
del daño para restablecer el servicio. Al hacerlo son amedrentados por los antisociales. Se les llevan las herramientas, se les llevan las escaleras, el personal de la camioneta con las camionetas no pueden entrar, entonces es un tipo de extorsión. Les piden pagar una cuota de $1 para dejarlos trabajar tranquilos. Caso contrario, además de asaltarlos, incluso les llegan a mover las escaleras cuando se encuentran en lo alto de un poste, para asustarlos y provocarles una caída. Es toda la cadena de consecuencias que conlleva el robo de estos cables. El operativo avanzó a otras recicladoras y continuará ejecutándose no solo en Guayaquil, sino en distintas ciudades del Ecuador, ya que esta es una problemática a nivel nacional. Informó Celeste Dueñas. Y en Babahoyo se realizó una reunión de seguridad convocada por un asambleísta con la finalidad de escuchar propuestas por parte de autoridades y ciudadanos. La provincia de Los Ríos sería la tercera más violenta del país y ahora también viven en zozobra por amenazas en el sector comercial. La última víctima mortal en Quevedo se llama Cristian Castro, de 35 años. Se encontraba con su familia cuando sujetos le dispararon por varias ocasiones e hirieron a su hijo de 12 años. En la capital de la provincia de Los Ríos, los comerciantes marcharon contra la inseguridad. Al menos una veintena de ellos están siendo extorsionados por delincuentes que les solicitan dinero a cambio de su supuesta protección. Debido a esto, en la ciudad se realizó una mesa de trabajo para la seguridad, donde participaron 3 asambleístas de Los Ríos, varios alcaldes, la gobernadora, el jefe de la policía y ciudadanos. Aunque esta finalizó de forma abrupta por desacuerdos, durante su desarrollo se plantearon varios puntos de bandas armadas en nuestro medio. La gobernadora indicó que desde el gobierno nacional se trabaja en un plan integral para todas las provincias. Necesitamos que ustedes nos apoyen, nos ayuden. No es criticar el trabajo nada más, no es hablar y exigir, es también trabajar coordinadamente, desde las funciones que tenemos cada uno. Los alcaldes solicitaron a los asambleístas que modifiquen las leyes pro delitos. Los delincuentes los cogemos y mañana ya está libre, riéndose y amenazando al que denunció. Y eso es terrible porque pone en peligro su vida y la de su familia. En esto también estuvo de acuerdo el jefe de la policía, pues en ocasiones el trabajo realizado para capturar a los delincuentes queda en nada. Se eliminen las medidas sustitutivas para las personas que ya han tenido detenciones anteriores. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Hay personas con 5, 6, 10 detenciones anteriores que van a una audiencia, pero salen con una de las medidas sustitutivas. Ahora la ciudadanía espera que esto no solo quede en palabras, sino que exista una pronta ejecución de trabajo que frene el auge delictivo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 11 años después, la Fiscalía formuló cargos contra 2 ex policías implicados en la presunta tentativa, amigos, de asesinato contra un taxista en medio de una balacera que ocurrió en el norte de la ciudad de Guayaquil. La defensa del afectado, quien quedó con discapacidad física producto de este hecho, rendirá y pedirá una reparación integral. El 8 de junio del 2010, en un operativo policial para desarticular una banda de sacapintas en La Alborada, en Guayaquil, Aldo Zambrano, quien era taxista y se movilizaba en este vehículo, recibió varios disparos que habrían sido propinados por parte de agentes de la institución del orden, lo cual lo dejó con una discapacidad del 75%, según señala su defensa. Acudieron este lunes a la fiscalía ubicada en el norte de la urbe, donde se desarrolló la audiencia de formulación de cargos y se abrió una instrucción fiscal de 90 días en este caso. Es un operativo de limpieza social, de eliminación sistemática de los llamados desposeídos o pobres. Entonces eso ha demorado 11 años, que es una barbaridad para que llegue la justicia. Por esto. Entonces ratificaron la inocencia de mi hijo. Ahora el abogado de Zambrano pide una reparación integral. Hay casos internacionales de jurisprudencia que es aplicable y obligatorio para el Estado ecuatoriano según la Constitución de Montecristi, artículos 417, 424 y demás. Informó Adriana Peralta.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. El ministro de Transporte y Obras Públicas declaró estado de emergencia en la vía Cuenca Molleturo-Naranjal. Esta medida se toma debido al gravísimo deslizamiento ocurrido en el kilómetro 49 de esta importante carretera, por lo que permanecerá cerrada hasta construir una variante. 19 días tuvieron que pasar para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se diera cuenta de la gravedad del deslizamiento ocurrido en el kilómetro 49 de la vía Cuenca Molleturo-Naranjal, derrumbo que ocasionó el taponamiento de esta importante arteria vial. Se ha presentado una falla de gran magnitud en alrededor de 250 metros de largo de la vía y la falla está ubicada hasta aproximadamente 150 metros de altura. El ministro ha declarado el estado de emergencia a este sector para que se realice todos los estudios técnicos que permitan una solución a este problema vial. Dispuesto ya que se concentren en este tema de manera urgente. Con la declaratoria de emergencia el día de hoy ingresan los equipos técnicos respectivos para hacer los estudios de geología a profundidad, geofísica, geotecnia y de aguas subterráneas de la parte superior. Además, se buscará lugares alternativos para construir una variante. También la vía queda cerrada para vehículos y transeúntes. El día de hoy estarán técnicos de la institución con moradores de la zona haciendo recorridos para buscar la alternativa de una variante en la zona. Por lo pronto no va a ser posible utilizar la vía en ese tramo hasta que tengamos la construcción de la variante. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Vamos a contarles, amigos, que un hombre se salvó de ser aplastado por una volqueta. Este hecho se registró en el norte de Quito. Este siniestro de tránsito involucró a 3 vehículos. Ninguno de los choferes, abandonó el lugar. Veamos. La emergencia fue reportada la tarde de este lunes y es que la magnitud del siniestro fue esta. Mírelo usted mismo. La volqueta y los escombros que llevaba prácticamente quedaron sobre la camioneta. Aparentemente es un roce negativo con volcamiento 1/4. Avenida Mariscal Sucre y José Miguel Carrión, sector del Condado, el lugar donde se registraron los hechos. Esta joven manejaba uno de los vehículos pequeños involucrados. Se sabe que los carros estaban parados en el semáforo cuando se desencadenó todo. Estábamos en rojo, se puso en verde, comenzamos a avanzar y el carro se vino encima mío y después a mí me botó al parterre. Se desbloqueó y se fue encima del otro carro. ¿Pero qué pasó con el conductor de la camioneta? Éramos dentro del carro. Los escombros ingresaron al vehículo junto con piedras y tierra. Puede observar toda la parte izquierda muy afectada. El cliente salió ileso del accidente. El actuar rápido de la persona fue lo que no... Desde la autoridad se hace un llamado a los choferes. Siempre cuando salgan a hacer sus labores se recomienda que siempre revisen el vehículo, lo que es mecánico, para evitar este tipo de inconvenientes. Ahora que se investigarán las reales causas del siniestro, pues afortunadamente aquí no se registraron personas heridas ni víctimas mortales. Informó Marilyn Jaramillo. Y una mujer de unos 32 años fue asesinada en el interior de su domicilio. El suceso se registró en la cooperativa Unión de Bananeros 2. El criminal habría disparado a través de la ventana a esta mujer. La víctima permanecía sentada en el interior de este departamento. Daba la espalda hacia la ventana, por lo cual nunca notó el acercamiento de un tipo desconocido quien llegó, introdujo su mano y disparó en reiteradas ocasiones. Primero se escucha pum, pum, y después se vuelve a escuchar como 3 más, y después al rato como que abre, alguien le gritaba, y después pum, 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 pero yo ya llegué arrastrándome allá, ¿sí me entiendes? Estábamos todos adentro cuando se oyó la ráfaga de 6 balazos. Cuando sale la niñita, la hija, comenzó a gritar, mi mami, entonces ahí se alborotó todo el barrio. En el bloque 2 de la cooperativa Unión de Bananeros en el sur de Guayaquil, aseguran no haberle conocido enemigos ni problemas. Reconocen que la fallecida apenas tenía 1 mes habitando en ese departamento en compañía de sus 3 hijos, aún adolescentes. Y salimos, pero ya parece que una moto se fue por allá. Dicen los vecinos que son 2 personas. Pensábamos que eran platos rotos, pero después ya cuando ellos me decían que corra, y era que habían matado a alguien ya.
El cuerpo fue llevado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses y al mediodía de este lunes se fue retirado por sus seres queridos a fin de entregarle cristiana sepultura. A pocos metros del sitio del crimen existen cámaras de seguridad cuyas imágenes ya están en manos de la Policía Nacional. Informó José Morales. Un joven que cumple una condena en el Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil se fugó del sitio, pero logró ser capturado poco tiempo después. En este caso existe un vacío legal, ya que el sujeto ya cumplió su mayoría de edad y continúa, no sabemos por qué, en este sitio que lo llaman el reclusorio. Veamos. El sujeto en cuestión logró escapar cuando eran las 3:30 de la tarde de este lunes del Centro de Internamiento Masculino de Adolescentes Infractores en Guayaquil. Burló ciertas seguridades, rompió algunos cercos en donde ya pues al momento de la aprehensión se lo logra ubicar sobre la avenida Gómez Rendón. Cuando tenía 17 años cometió el delito de asesinato, por lo que fue llevado al CAI. Después de un año protagonizó un amotinamiento y como había cumplido la mayoría de edad, lo trasladaron a la regional de Guayaquil. Manifiestan que habría un vacío legal, ya que el ciudadano, a pesar de haber ya cumplido la mayoría de edad, luego es nuevamente trasladado al CAI para cumplir o terminar de cumplir con las medidas socioeducativas. Al parecer de la regional habría aprendido esas mañas para fugarse, pero la rápida acción policial lo localizó antes de que se vaya más lejos y se le suma tiempo a su condena. Y lógicamente pues esto necesita una revisión urgente para mejorar, corregir y lógicamente no permitir que este tipo de situaciones se vuelvan a dar. Informó Adriana Peralta. Y en el cantón Isidro Ayora fueron detenidos 2 sujetos que minutos antes habrían perpetrado robos a mano armada. La captura se dio durante un operativo antidelincuencial. Agentes lograron identificar el vehículo en el que se movilizaban, detuvieron su marcha y lo requisaron. Dentro del automotor encontraron un arma de fuego, 2 proyectiles y varios celulares. Y se hizo viral, amigos, un video en el que se ve a un hombre matar a un oso perezoso e intentar comercializarlo a través de las redes sociales. Es increíble la maldad de este ser humano, la maldad, aparte la irresponsabilidad y la ignorancia. Hay que decirlo, ignorancia. Hay que trabajar mucho en educación de este tipo. Y desde el Ministerio del Ambiente presentaron la denuncia. Además, aparte de esto, se investiga otro delito contra la vida silvestre, un águila arpía. Ambos hechos se registraron lamentablemente en una zona que debería ser un santuario, Morona, Santiago. El video se viralizó a través de las redes sociales. Es que las autoridades ambientales están preocupadas. Un hombre sostiene en una de sus manos lo que parece ser un palo y con la otra mano sostiene fuertemente a un oso perezoso de 2 dedos del oriente. Lo golpea por varias ocasiones. Hay una segunda persona que está grabando. Según el Ministerio del Ambiente, el sospechoso intentó comercializar el animal a través de las redes sociales, donde también publicó el video de su muerte. El perezoso de 2 dedos del oriente se encuentra en la lista roja del Ecuador en una categoría de preocupación menor. Estos ilícitos iniciaron con un maltrato de vida silvestre y lamentablemente terminaron en el asesinato del espécimen. La autoridad interpuso la denuncia por un presunto caso de crueldad animal. Se espera se inicie una investigación para dar con el paradero del autor del hecho. Han solicitado entonces que se aplique todo el peso de la ley para el presunto infractor. Dentro del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 247, frente a los delitos ambientales, tenemos con pena de prisión de 1 a 3 años. Pero no es el único caso. Personal técnico del Ministerio del Ambiente también investiga otro delito contra la fauna silvestre para iniciar las acciones legales. Se trata de esta águila, presuntamente capturada por un comunero de Tiguinza, quien también la habría matado. Es un espécimen de águila arpía, se encuentra en una categoría vulnerable. Ambos hechos se registraron en la provincia de Morona, Santiago. Informó Maril Jaramillo. Y al retornar vamos a contarles que ahora de cumplirse el plazo para la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán, el Pentágono confirmó la salida de los últimos militares. Con ello, el país norteamericano pone fin a una guerra de 20 años. Esto y más, le contamos al retornar.